Muy buenas noches, estimados colegas, a todos los participantes. Presentarles este primer conversatorio de una experiencia que ha nacido a través de la inquietud del ingeniero Fernando Cañizares, el ingeniero Byron Gallegos, de empezar este tema tan problemático en el cual vivimos hoy en nuestro país, principalmente aprendiendo de las experiencias de otros países hermanos que con seguridad vamos a hoy día tener una perspectiva de ellos, cómo se ha ido comportando la sociedad luego de los eventos sísmicos. En Bolivia, para hacer un recuerdo, una remembranza, tenemos dos sismos principales, uno de 1948 en la ciudad de Sucre, la ciudad capital, y otra de 1998 en Iquile, una ciudad aproximadamente a 2 horas y media de nuestro municipio, de la ciudad de Sucre. Ambos sismos superficiales, ingeniero Fernando, ingeniero Byron, para que vayan teniendo idea del contexto en el cual nuestro país se mueve. Y por el momento es catalogado como un país de sismicidad moderada, ¿no? No hemos tenido intensidades más allá de 6. Se han dañado bastante las edificaciones de adobe principalmente, pero ya han pasado 76 años del último terremoto en la ciudad de Sucre. Entonces yo voy a dar la introducción. A continuación va a estar el ingeniero Byron Gallegos con un cierto tiempo y finalmente el ingeniero Fernando Cañizares. Esta temática nos llama la atención bastante porque esto hemos empezado prácticamente hace más de una década de ver cómo las edificaciones en nuestro país han ido perdiendo sus propiedades, ¿no? Las propiedades intrínsecas para un sistema de losa plana, como pueden ver acá, en esta losa plana que es la que realmente debe concebirse y construirse de esa manera con los ábacos, los macizamientos alrededor de las columnas, una parte aligerada típica en nuestro país, muy bien recibida por los constructores, los propietarios, los profesionales, pero a lo largo de este tiempo esto ha ido degenerándose, perdiendo sus propiedades y ventajas solamente para cargas gravitacionales. En ningún momento este sistema estructural ha sido concebido para resistir cargas horizontales, ni siquiera de baja intensidad, de mediana intensidad o moderada, como hablamos en nuestro país, mucho menos de sismicidad severa como otros países hermanos que nos circundan. Pero a lo largo del tiempo, esto ha ido degenerando, ha ido perdiendo sus cualidades por un objetivo bien sencillo, ¿no? Que muchos colegas, si bien los conocen y han estado viendo a simple vista y paciencia de todos nosotros, cómo han ido quitándole los ábacos, los macizamientos alrededor de esta conexión que es tan importante, tan vital en este tipo de edificios, generando ya prácticamente edificaciones que ponen en riesgo a las familias que en este momento están habitando estas construcciones. Estas construcciones que ahorita están viendo ya datan de varios años atrás y ya se están habitando, ¿no? Ya hay familias que viven y luego pues las consecuencias van a ser terribles. Ahí está, fíjense, el proceso de la degeneración. Este concepto lo tengo siempre grabado y lo llevo siempre. Es de que de un estado inicial pierde sus propiedades progresivamente a las que originalmente tenía. Fíjense acá cómo de increíble que ahí, ¿no? Le quitan hasta el núcleo de ascensor, reemplazan en este sistema de losa plana, ya le quitan ese elemento de gran rigidez lateral y reemplazan por 4 columnas y finalmente ya estas edificaciones se vuelven pues casi pan de cada día de los miles que tenemos en nuestro país. ¿Y saben qué es lo contradictorio, aquello paradójico todavía, para que nuestros colegas, amigos, ingenieros que nos acompañan ahora puedan ver de que en las zonas de mayor sismicidad en nuestro país, estamos hablando en Cochabamba con una pseudoaceleración de 0,22 de G, Sucre con 0,20 y Santa Cruz, son en las ciudades donde más se construyen con estas deficiencias, con estas debilidades. Y aquí les hacía un recuerdo de lo que es el propósito y la razón de ser de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, de ser la voz del criterio técnico a nivel nacional que acompaña el desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se empiezan a construir estas edificaciones? Inmediatamente se empieza a construir, ya se coloca la tabiquería como una forma de devolverle algo a la rigidez que ha perdido esas losas por la no presencia de los ábacos, ni siquiera vigas planas. Entonces, de pronto empiezan a colocar estas tabiquerías de ladrillo hueco de 6
en posición pandereta que no tienen ninguna capacidad resistente axial, para nada, simplemente son muros divisorios enchambientes, pero jamás han sido concebidos esos ladrillos para que tengan una capacidad de coacción y en estado límite puedan estar todavía en servicio. Van a fracturarse. Entonces, era bueno hacer una remembranza de los sistemas de estos de losa plana, cómo tienen que ser. Aquí están los ábacos en la normativa, con las dimensiones que tienen que llevarse. Estas vigas planas de borde que tienen que acompañar los bordes laterales o interiores, aberturas shaft de estas losas, ¿sí? Pero que todo eso ha ido perdiendo este sistema cuando se ha ido degenerando. Fíjense, en estas edificaciones prácticamente ya no existen vigas planas de borde, en algunos lugares ya termina hasta el casetón, ¿no? Entonces, todo esto ha ido de manera contraproducente para nosotros, generándonos bastante desconfianza en las edificaciones que tenemos en nuestro país. Asimismo, también como existen pésimas edificaciones, también tenemos algunas otras que sí cumplen, fíjense, cumplen lo que debe ser un requisito de losa plana con su macizamiento, el ábaco, seguramente que hay una viga plana también, y transversalmente podría haber habido o existido otra, pero no necesariamente según normativa. Los capiteles no los usamos con mucha regularidad en nuestro país, suficiente el ábaco del mismo espesor de la losa plana. Pero ya con el advenimiento de la norma boliviana de diseño sísmico, que tenemos un precursor, siempre hay que decirlo, el ingeniero Rolando Grandi, que empezó el año 2006, ya se empezaba a hablar del riesgo sísmico, de pronto ya empezábamos a tener una intención de una norma, luego fue una guía, luego tuvimos una guía del 2020 y hoy en día ya contamos con una norma boliviana de diseño sísmico obligatoria en nuestro país. Entonces, esto nos ha dado un impulso y hemos ido aprendiendo bastante de los colegas, de nuestros hermanos, colegas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, los cuales nos han ido a través de estos cursos de formación continua de hoy en día a través de la plataforma Zoom, hemos podido darnos cuenta que cuando nosotros modelábamos, por ejemplo, fíjense acá, ya para ir cediendo la palabra a nuestros colegas que nos acompañan muy gentilmente, nosotros cuando modelábamos estos edificios no veíamos las debilidades que tenían. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, esto es lo que normalmente se está haciendo y de manera típica en nuestro país, estos modelos de CIPE, losa plana con losas unidireccionales, apoyadas en vigas planas. Entonces, la rigidez de estos edificios son tan débiles que ya no llevan el abaco, tal como les mostraba en las imágenes, ¿sí? Pero aquí tenemos una gran debilidad. Fíjense qué sucede con los momentos que se tienen en estas vigas planas, por ejemplo. Los momentos negativos son de alrededor de 370, 365 kilonewton metro, que una viga plana de 30 por 30, imposible de que soporte de manera dúctil ese esfuerzo tan importante de momento, y mucho menos los momentos o los cortantes que se tienen en estas edificaciones. Entonces, no hemos estado desarrollando, sabemos cómo hacer, pero no hemos estado poniendo en práctica, rechazando estos proyectos desde la Sociedad de Ingenieros, rechazando estos proyectos desde la Alcaldía Municipal, que es la institución que puede ser mucho más fuerte su impulso si ellos tomaran cartas en el asunto de esa manera. Asimismo, ¿qué ventajas hemos ido teniendo ya y pensando en colocar los muros de corte en estos edificios de losa plana? Acá les voy a mostrar ya los resultados. Fíjense, tenemos estos modelitos muy sencillos, prácticos. Aquí está. Estos ya llevan los muros de corte, tal como los estamos implementando en nuestro país. Ya hay experiencias una vez que se tiene la guía boliviana del año 2020 y ahora con mucho más fuerza de uso obligatorio la NBDS 2023. Entonces, estos muros de corte nos ayudan favorablemente a reducir esos esfuerzos en estas vigas planas que recuerdan estaban alrededor de 300 kilonewton metro, y cuando yo voy a ver los esfuerzos en esta viga plana, por ejemplo, ¿no? De esfuerzos en vigas con sismo, la acción sísmica. Entonces, estos momentos ya se ven reducidos prácticamente. Voy a aumentar un poquito más esto. De los 300 kilonewton metro que teníamos, estamos ahora con alrededor de 50 kilonewton metro. Entonces, fíjense, prácticamente se ha reducido un sexto y le hemos dado toda esa responsabilidad de absorber esa fuerza sísmica. Ojo,
en una zona de sismicidad moderada que más o menos representa la mitad de la pseudoaceleración de Ecuador, por ejemplo, de Perú. Para nosotros 0,20, 0,22 es lo máximo que tenemos en nuestro país y de esa manera estamos implementando ya el análisis y diseño de muros de corte que le están dando la seguridad necesaria a estas edificaciones. Son viviendas con esperanza, se las puede denominar, y que no están propensas a sufrir un sismo y puedan perder familias, miles de familias, sus viviendas y luego estar en condiciones precarias nuevamente para iniciar una nueva vida. Este es un resumen de lo que ha estado sucediendo en nuestro país, ingeniero Byron. Yo le voy a ceder la palabra para que pueda complementarnos, contar sus experiencias de ustedes y nosotros podamos aprender de ustedes, así como ha sido la conformación de esta guía boliviana de diseño sísmica 2023, que nos hemos basado en países como ustedes, Ecuador, eh, Perú, Chile, México y obviamente también Estados Unidos. Esto ha sido en base a las experiencias de todos ustedes y sería importante y apelamos a ustedes para que nos puedan colaborar con las experiencias y podamos aprender. Listo, muy buenas noches a todos los colegas bolivianos, ingenieros civiles, que nos dedicamos en cierta mayoría pues a la ingeniería estructural y hemos venido a lo largo del tiempo pues viendo algunas falencias que hemos tenido pues gracias a los terremotos que se han presentado en el Ecuador. Pues yo he vivido dos terremotos. Uno es el terremoto de 7.8 en la magnitud de momento, pues en la costa ecuatoriana, y uno de 6.8 al sur del Ecuador, igualmente en la costa ecuatoriana. Entonces hemos revisado en sitio, pues, qué pasó con estas losas. Y eso quisiera compartirles en esta noche. No sé si me están escuchando bien. Todo Sí, perfecto. ok. Voy a compartir una presentación muy corto tiempo sobre lo que debemos, a mi criterio, se debe conocer. Hay que saber realmente cuál es el comportamiento de las losas. Segundo, cómo debemos diseñarlas y cómo debemos analizarlas para que ese diseño pues no se convierta en una catástrofe y mate a mucha gente. Eso hay que tener claro. Primero, cualquier ingeniero estructural que se mete en esta área debe tener claro cuál es el comportamiento de los elementos estructurales, cómo se analizan y finalmente aplicar el código correctamente para no tener errores a futuro, pues que una estructura se caiga. Entonces vamos a ver en este cuarto detalle, en este tiempo que voy a ver ciertos aspectos básicos de esto. Un problema principal es esto, ¿no? Estas losas, estas fotos son tomadas del terremoto que tuvimos en el 2016. Pues obviamente este desnivel de losas con respecto a otro prácticamente destruyen las columnas, ¿no? O sea, Byron, no prácticamente, estamos viendo imágenes. si no estoy compartiendo, No, ¿están viendo todavía no hay nada. yo estoy compartiendo aquí, no sé si, Ya te pasé Sí, el se ve host. contenido, ingeniero. Ahorita tiene contenido, comportamientos, análisis, diseño, dice. ya, esa es la diapositiva. Entonces, la siguiente. Ahí está, perfecto. Estaba viendo esta losa, ¿vea? Por ejemplo, estas dos losas de edificios es una con viga descolgada y el siguiente estructura es una viga banda o viga perdida en la losa de un solo piso. Y la estructura grande es un edificio de hotel de 4 pisos con vigas descolgadas. O sea, el edificio el grande tenía buen diseño, buen comportamiento, pero una simple error de desnivel de losas, la losa vieja banda le destruyó la columna al edificio más grande. Es un error de concepto. Aquí tenemos otra. También es losa viga banda sobre losa viga banda. Obviamente también fue destruida la columna con ese choque de edificios que no deben estar en desnivel las losas en una primera instancia. Deben estar a nivel para evitar ese tipo de colapsos. Pero ya viendo la realidad, lo que nos pasó, ustedes pueden ver aquí, este es un edificio de 4 pisos, 5, que están las losas presentes y las columnas no están. ¿Dónde está? Desaparecieron.
todo quedó aplastado y casi las losas se mantuvieron su forma geométrica, pero las columnas desaparecieron. Esto se llama el famoso pancake, lo que hubo en el sismo del 85 de México, en donde todas las losas caen y las columnas desaparecen y toda la gente muere aplastada. Esa es la experiencia que tenemos. Aquí hay otro. Este es el único edificio que se punzonó en realidad, donde ustedes pueden ver que casi todas las columnas se punzonó la losa y el edificio se mantuvo en pie parcialmente, pero aquí está la diferencia, ¿no? Ese es el mismo sistema donde la gente muere aplastada y aquí sobrevive un poco. ¿Qué pasó? Si es el mismo sistema de viga banda. Aquí, obviamente, aquí hay una especie de punzonamiento, que es efecto de la capacidad de la losa, y acá hay otro efecto, pero que se debe a la incorporación de losas planas en el sistema. Eso lo voy a discutir más adelante. Aquí está otro clarito. La columna se desplazó a un lado y punzonó la losa lateral. Se sigue punzonando. No había los famosos macizados, como nos decía el ingeniero Zambrana anteriormente. Y eso se presenta muy seguido. No se pone los famosos macizados y se pierde, ¿no? Entonces, hay una ventaja sobre eso. Acá está otra. El edificio, si ustedes cuentan la losa, casi son 5 pisos y todas las losas están una encima de otra. Y el primer piso de abajo no le pasó nada, ¿no? Entonces, aquí es el mismo problema que vimos anterior en la foto, que desaparecen las columnas. Entonces, es un error de concepto de diseño cuando se tiene este tipo de losas banda o perdida en la losa, que se produce el famoso pancake, donde toda la gente puede morir aplastada si esas losas se caen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Hay que recordar una cosa, ¿verdad? El sismo del 85 de México no prohibió el uso de las losas planas. Está en la norma mexicana que se puede usar las losas planas todavía. Ojo, pero el diseño de mexicano está basado en los macizados, en las columnas, pero el sistema ecuatoriano está basado en los macizados y en las vigas. Nosotros atravesamos vigas entre columnas y encima colocamos macizados, siempre y cuando se respete la normativa. Ahora hay gente pues que no lo hace y comete esos errores y ya tenemos los resultados del sismo que tuvimos. O sea, existen errores de diseño que hay que ir corrigiendo y de eso debemos aprender. Aquí pueden ver otro edificio, las losas una encima de la otra y desaparecen las columnas. Morir aplastada en una losa puede ser muy garrafal, muy garrafal. Tuvimos decenas de edificios de este concepto, la gente aplastada en los edificios. En un solo edificio murieron 99 personas en un sistema estructural. 99 es demasiado, ¿no? Entonces, hay que tener claro, esto quería analizarles bien, cómo trabajan las losas banda desde el punto de vista del comportamiento estructural, ¿no? O sea, una losa para que no se fleje respecto a un momento, pues debe tener unas vigas rígidas. ¿Qué quiere decir eso? Que la losa se fleja independientemente de la viga. O sea, la viga no fleja milímetros, pero la losa se fleja más. En ese caso, cuando la losa se fleja, quiere decir que la losa está trabajando. Pero si la viga se fleja, está trabajando la losa y la viga. Eso hay que tener un poco de cuidado. Entonces, ¿cómo podemos analizar? Obviamente nosotros ya en la actualidad manejamos programas de elementos finitos que podemos mallar toda una losa y podemos analizar este tipo de flexiones, revisándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos plantear una especie de modelo sencillo, rápido? Nosotros debemos cumplir primeramente este criterio del espesor de la losa, ¿no? La relación de rigidez entre la viga y la viga que estamos colocando y la losa que estamos colocando en función de la luz. Y si ustedes ven aquí aparece un factor alfa. Alfa es la relación de rigidez que nos dice el ACI. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve ese factor de rigidez? Para identificar, hay que saber identificar cuándo una viga es viga descolgada y cuándo una viga es viga banda.
o cuando es una semibanda, digamos, porque obviamente sabemos que una viga banda, una viga perdida va en el espesor de la losa y una viga descolgada, eso ya se la ve a la viga, pero ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser esa relación? Aquí está la respuesta. Yo sé cuánto debe ser una viga descolgada basado en la rigidez de la inercia de la losa y la viga para poder establecer criterios de análisis. En la práctica, nosotros cuando analizamos, cuando nosotros ponemos vigas descolgadas, nosotros podemos asignarle un factor de reducción de respuesta de sismo alto, 6, 7, 8. Pero nuestra norma nos dice, si nosotros hacemos con viga banda, tenemos que asignarle un factor bajo, un R de 5. Entonces, hay una gran diferencia entre el factor de reducción en función del comportamiento de la estructura. Entonces, eso hay que tener claro, cómo identificar qué es una viga descolgada, qué es una viga semidescolgada y cómo es una viga banda o una viga perdida en la losa. Si no tenemos claro eso de ahí, estamos errando en el concepto de diseño estructural. Entonces, yo quería mostrar este ejemplo. Cualquier losa que podemos analizarle, en este caso vanos de 3 y 8 metros, una losa, analizamos y le metemos una fuerza lateral y analicemos el resultado, verán. Si ustedes ven aquí el factor alfa, ¿qué significa? La relación de rigidez entre la losa y la viga. Eso hay que tener claro. Si es alto, quiere decir que la losa se está flejando y no la viga. Entonces, la forma de deflexión cuando la losa trabaja independientemente de la viga es esta figura circular, ovoide. Es independiente a las vigas. Entonces, la losa no está teniendo una participación significante con la viga. O sea, netamente está trabajando la losa. Eso que si ustedes ven ahí es homogéneo. O sea, alfa 5 se ve el círculo circular que netamente trabaja la losa. Pero si le bajamos el alfa, es decir, bajamos el peralte de la viga, si ustedes ven los círculos tienden a juntarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la viga está trabajando con la losa. Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Y seguimos bajando el alfa, estamos viendo que se siguen pegando los círculos de las losas con las vigas. Existe un criterio de que la viga está comenzando a trabajar con la losa. Aquí entra el famoso análisis de losas, que usted los llama el análisis de, si no me equivoco, el pórtico equivalente, en donde nosotros analizamos la franja de columna y la franja central de la losa. Hay que tener claro que la franja de columna es un cuarto de la losa a cada lado. Esa es la influencia que puede tener la losa en el pórtico, o sea, para el análisis sísmico. Entonces estamos asumiendo que puede trabajar la losa y el propio diseño, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Entonces, cuando bajamos este factor de rigidez, ya se está asomando crítico, o sea, los colores se comienzan a hacer más altos y la participación de las vigas se comienza a ser más importante en la deflexión de las losas. Entonces tenemos ya prácticamente con el factor alfa que ya no hay viga, está netamente perdido en la losa, ya es crítico, o sea, la viga está trabajando netamente con la losa y eso hay que tenerlo claro, porque ahí eso ya se convierte en un sistema banda o viga perdida, ¿no? Y si hacemos el análisis sísmico con el mismo criterio, si le metemos una carga vertical con carga sísmica, hay una diferencia, ¿no? La carga sísmica, si ustedes ven, concentra toda la carga en la franja amarilla. Si ustedes empujan la losa, con el alfa igual 5. Es decir, se distribuye en toda la losa y en todas las vigas eso de ahí. Bajamos el alfa, se sigue presentando de esa forma, pero comienza a concentrarse con estos puntitos rojos en las columnas del lado izquierdo, perdón, derecho, comienza a concentrarse un esfuerzo vertical ahí. Y al lado izquierdo, estas zonas verdes que están en las vigas comienza a aclararse un poquito más. O sea, quiere decir que la viga está trabajando para el sismo netamente. Y así vamos aumentando la fuerza, reduciendo este factor de rigidez hasta llegar al nivel, que quiere decir el nivel de viga banda, en donde en el lado izquierdo está concentrada todo el funcionamiento en las columnas, los límites amarillos, o sea, los rombos amarillos, y en el lado izquierdo, que es el momento, está concentrado en las columnas la parte amarilla.
Es decir, que existe gran concentración de esfuerzos alrededor de las columnas cuando ese factor de rigidez de losa respecto a la viga es mínimo. Entonces no podemos involucrar esta especie de, aquí nace el punzonamiento, el famoso punzonamiento que existe gran concentración en las columnas, ¿no? Y aquí ya prácticamente, bueno, este es el cortante, quiero ver la parte final. Este es el cortante sísmico alrededor de la losa que netamente está concentrado en línea amarilla, perdón, en un rombo rojo amarillo alrededor de las columnas. Eso quiere decir que netamente está trabajando esa zona de funcionamiento de la losa, cuando la losa es igual que la viga. Entonces, ese es el análisis del punzo, el famoso punzonamiento, pero hay que tener claro que cómo se distribuye, digamos, esto en las vigas. Cuando el factor alfa es alto, si ustedes ven esta especie de color fosforescente amarillo, se concentra en las vigas. Es decir, que la viga es descolgada, el cortante sísmico se concentra en las vigas. Y a medida que disminuimos este alfa, tiende a concentrarse alrededor de las columnas, o sea, el famoso punzonamiento. Entonces, hay varias maneras de demostrar esto. Entonces, hay que tener claro cuando nosotros analizamos qué factor de reducción le asignamos a una viga banda y a una viga descolgada. Nosotros viga banda hacemos de 20 y de 25. La norma nos dice que tenemos que tener 25 de peralte para poder diseñar con viga banda. Pero la mayoría de la gente hace de 20 centímetros. Pues hay un concepto, si yo tengo el factor de reducción R5, que es para la losa de 25 centímetros, ¿cuál es el factor de reducción para una losa de 25? Criterio. Debe ser no 5, sino 4, porque no estoy cumpliendo la norma. Se castiga cuando no se cumple la norma, esa parte ahí en la norma ecuatoriana. Pero ¿qué factor le pongo yo cuando tengo una viga que me sobresale la losa? Me sobresale 20 centímetros, o me sobresale 30 centímetros, o me sobresale 40 centímetros. En este caso, para la viga que se me sobre 40 centímetros, yo puedo asignar un factor de reducción de R8, el más alto, porque es una viga netamente descolgada. Pero yo no le puedo asignar un factor de 8 a una viga que tiene menor peralte. No puede ser 8, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 5. Entonces, ese concepto, si me presentan una viga que apenas se le ve 10 centímetros, eso no es una viga descolgada, eso es una losa parecida a banda. Entonces, el factor de reducción debe ser bajo para ese tipo de sistemas. Entonces, ahí recién estamos restringiendo la fuerza de diseño es más alta en la realidad. Entonces, hay que tener claro, mientras el peralte de la viga se acerca a la losa, las losas no disipan energía, trabajan en el rango elástico. Por ende, no hay reducción por ductilidad por las losas. Entonces, el factor de reducción debe ser bajo. Pero si yo tengo una viga peraltada, yo puedo darle ductilidad al sistema, entonces el factor de reducción es alto. Eso hay que tener claro. Entonces, en una viga banda tampoco hay nudos. El nudo no transmite una especie de fuerza o rigidez a la losa. Entonces, los sistemas con losas tienden a moverse más, son elementos más flexibles si no tienen vigas, netamente por la participación del nudo en donde no se transmite la rigidez entre la losa y la columna al no existir un nudo que transmite esa fuerza. Entonces, las losas con banda se hacen más flexibles, son más, hasta el viento las puede mover. Entonces, eso hay que tener claro, esos conceptos de comportamiento y análisis, ¿no? Nosotros, nuestro código, pues basamos en los diseños, pues en nuestra propia norma y en el 352, el diseño de la losa columna conexiones monolíticas de concreto. Eso va, del ACI, obviamente debe haber una versión más actualizada. Y bajo esta premisa de diseño, diseñamos. Ustedes saben que en el 2019 el ACI ya incorporó un nuevo factor para el diseño de viga banda, que parece que lo puse en una porcilla. Entonces, ¿cuál es el concepto de ese diseño del capítulo de diseño de conexiones viga y losa, no? El sismo agotará el edificio
alguien tiene que fluir. ¿Quién? ¿El ancho efectivo de la losa fluye o no fluye? No, fluyen las columnas. Entonces, ahí es el concepto de que cuando vimos las fotos, desaparecieron las columnas y las losas se cayeron. Todas las columnas fluyeron y se rompieron y las losas fueron cayendo. No fallaron por funcionamiento, sino por este concepto de diseño entre losa y columna. Entonces, ¿cuál es el concepto de diseño? Pues hay que tener una columna fuerte, viga débil en caso que exista, pues, pero en el caso de losa se debe tener losa fuerte en funcionamiento, una viga suave en flexión y columna fuerte. Entonces, viendo los antecedentes y las fotos que vimos, estamos cometiendo en el error de sistemas de viga banda, pues hay que tener mucho cuidado al diseño de las columnas. Estamos viendo que ya hemos tenido experiencias. Obviamente a veces los edificios no tienen un diseño, pero hasta los albañiles se equivocan y piensan que la columna es más fuerte que la losa y eso no puede pasar. Entonces se está tomando mal ese criterio que la columna es de 30 por 30 y la losa es de 20. Eso está diciendo que la columna es más fuerte. No, netamente eso puede ser verdad. ¿Por qué? Porque si usted tiene la losa plana, la franja de columna y es un cuarto de la luz, es un ancho posiblemente de 1 o 2 metros. Y más el macizado producen una fuerza de momento en la columna que la pueden reventar. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, en cuanto al diseño. Entonces, el concepto, pues, se debe la columna no puede fluir viendo las fotos que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque las columnas fluyen, en la mayoría de los casos se revientan y las losas se caen. Hay que tratar de hacer fluir la losa, pero eso tampoco es posible. Es muy imposible. Entonces, aquí entra el concepto de la estrategia del punzonamiento. Perdón. Hay que diseñar las losas principalmente para punzonamiento antes que flexión. Esa es entonces la falla. La hipótesis es que la columna no falla corte, que es lo que se puede pasar antes que flexión, porque vimos las fotos, las columnas desaparecen y se revientan. Entonces, ese concepto de 1.2, la viga con respecto a la columna en las dos bandas no aplica. ¿Por qué? Porque eso está hecho para vigas descolgadas, vigas vistas, no para losas planas. Entonces, ahí hay que, en el programa, en los programas, obviamente los programas solo toman en cuenta la viga que se conecta en la losa, pero no tomen en cuenta la influencia que puede tener toda la franja del ancho de columna. Entonces, eso produce un gran momento que en los programas no se lo toman en cuenta y ese es un error que se está cometiendo que solo toman en cuenta la viga, el tamaño de la viga que se une ahí. Con respecto a la columna, obviamente la columna le va a ganar, pero cuando se tiene banda, pues la franja de la columna es más ancha, la influencia es más ancha, existe mayor cantidad de movimiento y peor, si los macizados nosotros los armamos con varilla de, por ejemplo, donde yo trabajo acá en milímetros, varilla de 14, 16 milímetros, estamos sobredimensionando, digamos, la capacidad de flexión del macizado y produce mayor momento para que la columna no le gane. Entonces, eso también hay que tener cuidado en el diseño, ¿no? Entonces, el criterio, pues, es el diseño por capacidad, ¿no? La demanda de corte tiene que ser menor a la capacidad de funcionamiento de la losa. Es decir, el corte directo, digamos, de la carga vertical que está alrededor en las losas, ese es el corte directo, y un corte excéntrico que produce el sismo porque el efecto de corte, cuando produce el sismo, en un lado el corte se aumenta y en el otro lado se disminuye, entonces hay una excentricidad de corte por efecto sísmico que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar el punzonamiento. No solo se diseña para carga vertical, se diseña para carga sísmica el punzonamiento. Pero tomando este criterio del ACI 352, que ya lo dije anteriormente, en donde el diseño debe ser más detallado de las losas. Entonces, hemos visto varios conceptos. Y otro también error que se cometen es que, perdón, calcular bien estas deflexiones. O sea, no es que esté mal
pero a veces algunas personas, el cálculo de deflexiones no es coger el programa, analizar elásticamente y ya está. Hay que hacer un análisis por agrietamiento en donde netamente se hace un análisis no lineal y no es la carga directa la que se mide, sino, digamos, es una carga incremental la que se debe revisar para esas deflexiones y no medirlas directamente de un programa. Entonces, eso hay que tener cuidado en estos tipos de losas. El otro programa, bueno, ya esto ya tiene que ver con la vibración, porque yo sí he analizado vibraciones de losas en donde se debe cumplir criterios de vibración, pues de acuerdo al uso. El criterio mínimo es el 0,05 G, eh, aceleración en las franjas de 4 a 5,8 Hz de la vibración de las losas. Eso a mi criterio tal vez no se revisa, pero en losas, posiblemente en losas de 5 metros o más pequeñas no se revise, pero en losas de 8, 9 o 10 metros de luz sí debe revisarse. Yo le he revisado. ¿Por qué? Porque a veces uno asume una cosa y otra persona construye otra cosa. Y tiene que ver mucho con la calidad del hormigón, porque la deflexión es directamente proporcional al módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, finalmente quisiera ver solo unos datos, ¿no? Pues nosotros armamos así las losas. O sea, ponemos puentes en la parte superior, puentes con gancho. Como dice el ACI, debe ser un tercio de la luz, ¿no? O 0,33. Y abajo es una viga, perdón, una varilla continua. Abajo, en toda la planta de la losa es una viga continua. ¿Por qué hacemos en dos direcciones? Ustedes estaban viendo que ustedes tenían en una dirección. O sea, yo no comparto las losas en una dirección si es que no tienen muros, pero digamos las losas en una dirección tienden a ser losas flexibles, en donde existe una concentración en las zonas medias de las losas y no existe rigidez para esa dirección. Entonces, eso se lo rigidariza con un diafragma rígido en dos direcciones, o sea, mi punto de vista, ¿no? Y finalmente quisiera ver o si bien aclarando esto de tema, hay un tema que en el ACI 2019 salió para el funcionamiento de las losas. Si usted tiene la relación de la carga por gravedad con respecto a la capacidad del acorte, si es la carga mayor a 0,5, o sea, la carga vertical es el 50% de la capacidad a funcionamiento de la losa, la deriva de diseño no puede ser el 2%, bueno, en nuestro caso, sino tiene que disminuir posiblemente al 1% cuando se tiene ese caso de carga vertical respecto a la capacidad de funcionamiento de las losas. Si yo tengo mayor a 0,5, 0,6, 0,7, la deriva no puede ser 2% ni 1,5, posiblemente la deriva de diseño sea 1% o posiblemente 0,7% por ese efecto de la carga vertical a funcionamiento sobre el macizado. Eso está en un cuadro del ACI 2019 que lo pueden revisar. No lo puse aquí, pero que sería de mucha ayuda para mejorar. Entonces, hemos visto varios aspectos que posiblemente no estén en las normas, porque eso está basado en criterios estructurales que hay que tener cuidado y hay que saber interpretar correctamente. Y hemos visto las consecuencias, ¿no? Y lo que más me preocupa de lo que ustedes estaban presentando de estas losas que no tenían vigas, es principalmente es esto, que desaparezcan las columnas, porque el error principal, con un leve movimiento, se puede punzonar y en segundo lugar las columnas se revientan y las losas no les pasa nada en algunos casos. En nuestro caso, nuestras losas sí están bien armadas, tenemos, por eso decía que solo, por ejemplo, solo estas dos estructuras, esta y esta de acá, sufrieron punzonamiento en las losas porque no tenían los macizados, pero la gran mayoría es este problema.
el pancake. Las losas se caen por simple gravedad, por un leve movimiento. Entonces, hay que mejorar el criterio de diseño en cuanto al R, al diseño del funcionamiento y a la deriva de diseño. Entonces, esas son mis recomendaciones por el momento y en una próxima charla podemos ahondar más en el tema para tratar este tema. O sea, esta es la primera conversación y muchísimas gracias por su atención. Gracias, ingeniero Byron. Le pasamos el host al ingeniero, por favor. Fernando. Eh, Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, perfecto, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Un gusto, ingeniero Reinaldo. El objetivo de esta charla era conversar acerca de principalmente las experiencias, lecciones aprendidas. Nosotros como hasta el momento continuamos diseñando losas con vigas One. Sí, o sea, no es que ya se ha solucionado el tema. Entonces, quisiera mostrarles unas imágenes, si puedo compartir. ¿Me habilita, por favor, este Reinaldo? Ingeniero Byron tenía el host. Vaya, Ya está, Fernando. ya, gracias. Listo. Entonces, como parte de la, gracias más bien cuando decía este Reinaldo, el tema de la invitación y la conversación, más bien era también un poco ya dar las recomendaciones. Tú, Reinaldo y Byron, vieron un poco el tema teórico, igual será un poco de teórico, pero sin embargo, y algunas recomendaciones prácticas de la cotidianidad que nosotros ya cuando construimos. Normalmente digamos, nuestros encofrados. Nosotros nos vamos siempre es por la facilidad. Hacemos nuestras losas planas y las columnas rectangulares normalmente. Entonces nos hemos olvidado del tema de los capiteles, de los ábacos, y hemos hecho por facilidad losas planas. Como te digo, continuamos haciendo esta práctica. Entonces, en las conversaciones, lo que sí se conversando igual con los usuarios, con los maestros, ¿cuál es el tema? Es la incomodidad incluso para hacer los encofrados, ¿sí? Entonces, ya, está bien, nosotros hacemos nuestras losas planas. ¿Por qué? Por la facilidad de los encofrados. Entonces, em, luego se siguió el tema de las vigas descolgadas, como habíamos conversado, para el tema del criterio un poco más sísmico. Estamos conscientes de que es, Bolivia es verdad, no va a sufrir, digamos, o usted no va a, no va a sufrir el tema de sismos de subducción, es decir, sismos fuertes que van a someter a la estructura. Este, Sin embargo, nosotros creemos que también la recomendación es que si ustedes pueden mejorar los diseños y el método constructivo, ¿sí? En cambio, nosotros el método constructivo es darle las facilidades al constructor, porque nosotros a veces en la parte académica o en la parte de investigación o incluso en la parte constructiva, a veces nos separamos un poco de la construcción o de los constructores o en sí de la práctica común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, démosle la solución. ¿Cuál sería la solución? Pues bueno, facilitarle, como decía, encoprados metálicos, facilitarle formaletas, facilitarle ya para que incluso una oportunidad de negocio para los mismos constructores, para las mismas ferreterías, es facilitar los encofrados para que el mismo constructor, como les decía, pueda tener esta opción. Y obviamente tratar de generar las vigas descolgantes. Como les decíamos, una incomodidad era el tema de que la facilidad, la rapidez del tiempo, hacer losas planas. Obviamente, y hasta 2 niveles, 3 niveles, nosotros igual aquí se practica el tema de las losas planas. No hemos erradicado todavía, sin embargo,
ya la norma ecuatoriana de construcción incluso para estructuras de 2 pisos, ya nos exige al menos tener algo de viga descolgada, es decir, aquí tener un poco de peralte o viga peraltadas también que lo conocen aquí, y poder mejorar el tema de la conexión, la absorción de momentos, sea como estaban momentos negativos, positivos, incluso el tema de los momentos por sí. Entonces, ¿cuál era el objetivo, no? Mejorar la conexión columna, viga columna, mejorar la conexión losa, nudo, mejorar el diseño del nudo, ¿sí? Entonces, se hace un monolítico, se nos mejora el diseño en este caso, ¿sí? Entonces, como bien mostró Byron, ¿cierto? El tema del punzonamiento, no sé si ustedes pueden ver, es también muy importante. El corte, no sé si ustedes pueden ver aquí, este, la losa como que igual cortó a la columna en la cabeza de columna. Entonces, la recomendación igual para ustedes es hacer un mejor detallamiento, ¿sí? Al menos tener un mejor detallamiento a punzonamiento, ¿sí? El tema de punzonamiento sea para este, columnas centrales, o sea, para columnas de borde, tener al menos un detallamiento de refuerzos que mejore la conexión para punzonamiento, ¿sí? Como se había enfatizado, el tema del punzonamiento es importante también cuando falla la losa con la columna. Entonces, otra recomendación, pues bueno, que se haga guías, ¿no? Digamos nosotros como luego del sismo como decía, se generó unas guías de diseño en función del número de pisos, ¿sí? En función del número de pisos y en función de la luz, ¿sí? Entonces, al menos sería una buena recomendación, Reinaldo, que eres también parte de la norma, pues al menos generar guías, ¿no? Para darle al usuario, porque esta conversación no quisiera que se quede en eso, en conversaciones, sino más bien es en soluciones, en dar opciones al constructor, porque al constructor no le interesa, más bien lo que a un constructor le interesa es tiempos, dinero, facilidades. Entonces nosotros tenemos que dar, y si nosotros le damos una guía para que cumpla esa guía y que obviamente con la ayuda de las autoridades, pues podamos regirnos a estos diseños, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues se tiene guías de diseño nosotros para el tema de diseño de las losas, las vigas y la conexión losa-columna. Entonces, eso era como un conversatorio. Lo que sí me gustaría, Reinaldo, es más bien, como vemos como quedado, es el tema de las consultas, las preguntas de los participantes y que esto sea más bien un poco más interactivo. Te doy la palabra, Reinaldo. Claro que sí, Fernando, muchas gracias por lo expuesto, ingeniero Byron Gallegos también. No sé si tenemos algunas consultas, colegas. ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, sí, perfecto. Hablando del tema constructivo, ¿no? Como el ingeniero Fernando hablaba, tengo mi consulta va al tema de las diferentes tipos de resistencia en el tema de vaciado. Ejemplo, tengo columnas H30, pero mi losa y la vía es H25, ¿no? Entonces, a la hora de vaciar mi losa, vacío con H25 parte del nudo de la columna, ¿no? Entonces ahí va mi duda, ¿eso está correcto o no está? ¿No nos afecta o no? Bueno, excelente pregunta. Es verdad, aquí también pasa lo mismo, que a veces fundimos primero la columna, llegamos a cierta altura no definida y luego fundimos la viga descolgada en conjunto con la losa. Sería importante también tener un solo monolítico entre la cabeza de columna con los diferentes refuerzos, como decía, funcionamiento y también vigas descolgadas y columnas. Se suele aquí en el país hacer el colado, que nosotros lo llamamos, primero las columnas, luego la losa con las vigas descolgadas, pero es una práctica que nosotros ya lo tenemos arraigado. Sin embargo,
tenemos que irlo mejorando constructivamente. Añadiendo, Fernando, ahí, la práctica también aquí en el Ecuador es fundir las columnas con una concretera, nosotros le llamamos, o manualmente, y las losas las fundimos con hormigón premezclado, ¿no? Entonces, en esos casos, la losa pues tiene mayor resistencia y las columnas menor resistencia. Entonces ahí eso debe ser al revés. A mi criterio la losa debería ser la misma o menor, un poco menos que la columna, pero no mezclar los sistemas, digamos, de fundición de columnas, cuando las columnas se las funde de una manera y las losas de otra manera, donde se utiliza agregado grueso, tres cuartos, y las columnas se hacen con piedra bola en algunos casos, o otro material que no debe ser así. Deberían tener la misma especificación del hormigón, tanto en columnas como en vigas en la mayoría de los casos. Pero digamos ya en edificios grandes, 7, 8, 10 pisos, 20, si hay reducción del hormigón, sí se presenta, ¿no? No tengo el dato exacto cuál sería el límite, pero sí se ha visto. Gracias, ingeniero. Hay otra consulta. Dice, ingeniero, es una consulta. Si mi sistema sismo resistente es en base a muros de corte, más del 75% del corte es resistido por muros, ¿es necesario igual cuidar el detallamiento de las losas planas o se puede hacer más flexible? Ya cuando el sistema estructural ya no es sistema de pórticos y es de muros, bueno, en el caso del Ecuador estaba contemplado hacer losas bandas solo con columnas, sistema pórtico, pero en la nueva normativa que ya está próxima a publicarse, está prohibido hacer sin muros losas planas. Pero lo que sí hay que detallar es la conexión del muro a la losa, efecto de punzonamiento. Eso sí hay que detallarlo. Entonces, está prohibido ya hacer, tiene que hacerse directamente con muros y no solo pórticos en el Ecuador. En la nueva normativa, la actual todavía lo permite. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice, buenas noches, ingenieros. ¿Podríamos comentar sobre algún modelo numérico a sismo? ¿Cómo se incrementan las solicitaciones y verificar la necesidad de los macizamientos o no en las columnas? Gracias. O sea, el ACI, si no me equivoco, es obligatorio cuando no existen vigas colocar los macizados, o sea, los ábacos. En este caso, el ábaco parte desde el nivel alto de la losa y sale de la losa hacia abajo. En nuestro caso, no lo hacemos salido, sino lo perdimos en la losa, pero debe calcularse el punzonamiento. Como dije, la carga vertical y la carga sísmica deben sumarse y diseñar la capacidad de punzonamiento de la losa. Si no le pasa, usted debe incrementar el ábaco, obviamente, en esos casos, o tal vez posiblemente hacer una viga más ancha, pero hay más criterios. Está el factor de reducción, está la deriva del diseño que también debe cumplir. Entonces, no es así de que yo pongo una losa y ya está, le meto un R de 8. No, imposible. Hay que cumplir funcionamiento, hay que cumplir deriva de diseño, hay que cumplir factor de reducción tipo VIE. Entonces, hay que forzar múltiples factores antes de hacer las cosas. En cuanto a los ábacos, hay que tomar en cuenta que el ábaco es un quinto de la luz, si no me equivoco, para el tamaño. O sea, realmente el funcionamiento, ¿a qué es igual? A la distancia, en la mayoría de los casos es igual que el peralte de la losa, la distancia de al perímetro, usted calcula el funcionamiento, pero con el efecto sísmico. Por eso le decía, es un corte directo de la carga vertical más un corte excéntrico de la carga sísmica. Todo eso se debe verificar. Y el macizado por ley, a mi criterio, es obligatorio colocar, porque obligatoriamente va a haber esfuerzos de corte. Ya les demostré, variando el factor de rigidez de la losa y la viga, cómo se concentra alrededor el cortante, alrededor de la columna. Entonces, eso es por simple criterio estructural poner un macizado. Otra cosa es el armado. Eso sí hay que hacerlo delicado, ¿no? Eso hay que calcular bien. Eso nomás. Gracias, ingeniero. Y para concluir, dice, ¿qué se entiende por sobredimensionado de macizos? Este concepto está orientado al aporte de momentos probables en el diseño por capacidad.
No, no le entendí muy bien. Sobredimensionado de macizos. Está muy general la pregunta. O sea, el De macizado no pronto puede ser que, no bueno, nosotros es, también la explíquele. costumbre de acá es ensanchar las vigas. Nosotros ensanchamos las vigas, ¿cierto? Como para darle un poco más de, entre comillas, de mejor diseño a la conexión. Se ensancha las vigas, pero tampoco es que eso está normado, no hay una recomendación explícita y también cabe aclarar que, que la norma ecuatoriana tampoco es que específicamente dice que hay que diseñar con vigas banda o vigas descolgadas, o vigas banda en sí, perdón. Entonces, solemos a tener una práctica de ensanchar las vigas. Eso tampoco es que está mejor, no es que está recomendado, ¿no? Es una práctica igual, como entre comillas, para mejorar la conexión del pórtico, digamos, hacer un pórtico con una losa colaborante. Sin embargo, eso tampoco está bien definido, nos falta más investigación, nos falta mayor. Obviamente que ya nos vendrá seguramente un sismo que nosotros en el norte del país nos vendrá un sismo muy fuerte y bueno, ese será nuestro mejor fiscalizador para ver si funcionan las cosas. Entonces, igual como les decía, Reinaldo, nos gustaría que nos especifiques el tema de la intensidad del sismo, los daños ocurridos de pronto, que tú también nos comentes para el público del sismo, qué tipo de daño ocurrieron y si es que hubo ya una patología o algo para ya mostrar, digamos, cómo fue el sismo de ustedes, digamos, para ver cuáles fueron las consecuencias. Me interesa saber también cuál es el límite de losa plana que construye en Bolivia y cuál es el factor de reducción y la deriva de diseño, porque a mi criterio también es importante tener en cuenta eso, aparte de, pues, bueno, a la final el ASAI tiene algunos límites, por ejemplo, el ancho de la viga, hay hasta un ancho permitible respecto a la columna, pero es un límite máximo. Usted debe calcular el ancho real de la viga que debe colocar en la losa, ¿no? Pero sí me interesa saber cómo está en Bolivia el problema de la deriva de piso para vigas banda, el espesor mínimo, máximo, la deriva de diseño, el factor de reducción y lo que está pidiendo Fernando también, Rinaldo. A ver, para más ponerles en contexto, lo que hemos tenido en Bolivia son sismos alrededor de las seis, de seis en escala, donde por los años que han pasado del 48 y de 1998 en Aikile, teníamos sistemas con vigas descolgadas y losa de viguetas, eso es lo que se tenía más y losa maciza, pero apoyadas en vigas descolgadas. Entonces, estas edificaciones no han tenido daño, pero sí las de adobe. Esas sí han colapsado, como les anticipé en un video que les envié en horas de la tarde sobre el sismo de Aquile. Pero de un tiempo a esa parte ya hemos empezado a construir estas losas planas en Bolivia, donde le hemos quitado el ábaco, le hemos quitado las vigas planas, son columnas muy débiles y nuestra norma, que ya es vigente desde este año prácticamente, usa un valor de R, de coeficiente de reducción sísmica de 2,5, castiga a la mitad todavía de lo que usan en Ecuador. Entiendo que ustedes usan un valor de R de 5, nosotros usamos 2,5 y la deriva que se coloca ahora en la norma es el 7 por mil para un sistema de losa plana. En otras palabras, imposible de las edificaciones que yo les he mostrado en un principio van a cumplir esas condiciones. Entonces, estas edificaciones están condenadas al colapso. Las personas que están habitando estas edificaciones tienen un riesgo de padecer, como hemos visto con las imágenes que nos mostró Byron, de que una losa sobre otra, efecto de falla tipo panqueque, como sucedió con el sismo también de Turquía, Siria, van a suceder en estas edificaciones. Lo que nos hace falta en nuestro país es el acompañamiento de nuestras autoridades, principalmente la alcaldía, la municipalidad, como llaman en algunos lados, que puedan hacer seguimiento, no solamente a la parte arquitectónica, sino también algo que es vital, que es la parte de la estructura, lo resistente. Reinaldo, yo quisiera que me comentes, también es bueno escuchar al constructor. ¿Cuál es el criterio del constructor? O sea, ¿por qué a sabiendas o de pronto no está bien concientizado? No sé si es la palabra, está, no sé, el tema de las consecuencias que va a tener el diseñar o, perdón, el construir de esa manera.
¿Cuál es la posición, digamos, de los constructores o en sí de la sociedad? Tenemos dos falencias en Bolivia. Una de ellas ha sido que, y sabemos muy bien que cuando se arma un comité para, por ejemplo, sacar una nueva versión de una norma boliviana o una norma sísmica de un país, no participan los constructores, ¿no? No participa la Cámara de la Boliviana de la Construcción, no participa la Cámara Departamental de la Construcción, y ese es un defecto, un error que asocia a las normativas. Eso sería bueno que en las siguientes versiones ya se tiene la idea de que puedan participar, por una parte. Segundo, los municipios, si bien participan como parte activa de estos comités, no generan estas políticas de concientización. Ellos tienen hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo, la ley de riesgos que tiene nuestro país, existe ya una dirección municipal de la Alcaldía de Gestión de Riesgo, pero no están acompañando justamente estas actitudes para que puedan los constructores mejorar su sistema constructivo, los diseñadores puedan actualizarse. Por eso es que estamos haciendo estos cursos de manera masiva en nuestro país, principalmente impulsando la norma, y estos conversatorios que a iniciativa conjunta ha salido para que podamos concientizar. Si nosotros, Fernando, Byron, no les mostramos lo que ha vivido su país con el colapso de estas losas planas, que tenían ábacos, que tenían vigas banda, imagínense lo que puede pasar con nosotros que no tienen ábacos, no tienen vigas, están apoyados sobre el nervio. Esas construcciones se están poniendo en riesgo. A cualquier momento esas edificaciones se pueden venir una sobre otra cada losa. Añadiendo, ¿verdad? El código mexicano, el sistema de losas bandas que ellos tenían en el 85 era sin vigas, con puro nervio, como ustedes lo están haciendo, ¿no? Pero ahí está el resultado de México. Muchas estructuras colapsaron con el movimiento sísmico y cayeron el famoso pancake. La ventaja que nosotros modificamos ese sistema, pues colocando vigas, pero en la práctica se vio que esas vigas y los macizados, existe un mal diseño, concepto de diseño de ese sistema. Entonces lo que se hizo es romper las columnas y se produce el mismo efecto que lo de México. No es así tanto el funcionamiento, pero sí el famoso pancake donde se revientan las columnas y las losas caen una encima de la otra. Entonces, a mi criterio, pues un mejoramiento es colocar las vigas obligatoriamente en los dos sentidos, los macizados obligatoria. Lo que sí hay que tener es cuidados con el hierro, el mecanismo losa fuerte, perdón, losa débil, columna fuerte, hay que calcularlo muy bien, no creo que ni un programa lo calcula, Así es. y asignar los valores reales. Ese factor de 0,7 por 0,7 de deriva de diseño podría funcionar, pero siempre y cuando la carga vertical sea menor al 50% de la capacidad de funcionamiento de la losa. Porque obviamente si se tiene mayor, ese 0,7 ya no podría aplicarse, podría bajar a 0,5 o el 5 por mil, posiblemente ese sea el valor un poco más real. Hay que analizar las cargas en ese caso, ¿no? Entonces, añadiendo eso ahí, lo que podría pasar, obviamente, pues a mi criterio, de tener edificios sin vigas es poco peligroso. En Quito hay un edificio de 32 pisos con vigas conectadas a todas las columnas y losa plana de 30 centímetros de grueso, posiblemente, pero el edificio tiene dos núcleos de hormigón. Mm. El núcleo de hormigón es lo que asume todo el criterio sísmico y la deriva con un muro de hormigón, pues es bien baja, 0,2% o 2 por mil sería en algunos casos. Entonces, el funcionamiento no se produciría en esos casos. Entonces, en la nueva normativa ecuatoriana, pues se quitó eso. Ahora, si quieres hacer con vigas planas, tienes que colocar muros obligatoriamente. Y nosotros tenemos desde la aceleración sísmica mínima, que es 0,15 G, hasta la 0,7 G o 0,65 G en roca. Entonces, así sea cero, ustedes creo que tienen 0,25 la máxima Cero G. veintidós. 0,22. En zonas de 0,15 nosotros tenemos que colocar muros para las losas planas. Entonces, nos estamos cuidando, ¿no? Gracias, ingeniero Byron. Ingeniero Fernando, quizás ya para cerrar y concluir. Bueno, sí, para cerrar más bien, gracias, Rinaldo, la oportunidad. Ha sido muy provechoso, creo, conversar.
el tema del diseño sísmico, que, como les digo, vamos a veces contracorriente. Nosotros tenemos que seguir impulsando estos conversatorios. Me alegra mucho que haya bastantes participantes, alrededor de 105, entonces ha causado un interés importante. Entonces, más bien igual a ti, Reinaldo, felicitarte. Te conozco hace tiempo. Yo sé que tú igual estás luchando pues luchando para que evitar estas patologías. Y seguro que con estos conversatorios pues vamos de a poco, un granito de arena, mejorando el diseño de Bolivia, que eso es lo importante, el salvar vida, de proteger y seguir este objetivo, que es un mejor diseño sismo resistente en función de la gente. Y obviamente, sin olvidarnos del tema también, como te decía, a veces nosotros nos enfocamos bastante en el tema teórico, en el tema de formulaciones, programas, pero también escuchémosle también por el otro lado al constructor, a la comunidad, en sí, al constructor común, sí, que ellos a veces ven otros fines, otros objetivos y darles las facilidades, como te decía, que serían darles guías, darles recomendaciones para que tengan una mejor práctica. Eso, gracias a ti, Reinaldo, y gracias a todos también los presentes. Gracias, Fernando. Ingeniero Byron, para despedirnos, por favor. Sí, muy provechosa el conversatorio. Hay que tener claro, digamos, cuando se saca una normativa, que el ingeniero entienda cómo debe aplicarla. Si no entiende cómo debe aplicarla, estamos fregados. Porque existe gran cantidad de ingenieros civiles que no son especialistas estructurales. Entonces hay que tener cuidado. Y piensan que diseñar una casa, dos, tres, cuatro pisos es fácil. Meterla al programa y ya está. Hay cosas que están fuera de la normativa, que no la va a entender y piensan que aplicando directamente lo que dice un código o la norma se hace y ya está. No. Hay que tener cuidado en la interpretación del comportamiento estructural, relacionar el proceso constructivo, como lo dijo Fernando, pues la ventaja de las bandas es el encofrado en la mayoría de los casos. Y esto del efecto de funcionamiento hay que tenerlo, analizarlo bien a detalle, porque no es fácil. Yo, según la experiencia que tenemos acá en el Ecuador, no es mucho el funcionamiento que tenemos porque teníamos los macizados, pero sí se nos reventaron las columnas. Hay que tener cuidado en el detallamiento, principalmente de las columnas, y eso debe entenderlo el ingeniero diseñador y relacionar la parte constructiva para que no se encarezca la estructura a futuro, ¿no? Como lo dijo Fernando, el encofrado es gran parte del gasto que se hace el constructor. Entonces, mi recomendación es capacitar a los ingenieros que nos dedicamos a la ingeniería estructural, porque no casi todo el mundo entiende cómo aplicar un código o cómo aplicar una norma y cómo se hacen las cosas y cómo debemos entender el comportamiento estructural. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Fernando Cañizares. Muchas gracias, ingeniero Byron Gallegos. A todos los que nos han acompañado, hemos tenido un conversatorio muy nutritivo. Hemos aprendido de las experiencias de ustedes. Para redondear, me quedo con algo que decía el ingeniero Byron. En Ecuador, para pseudoaceleración de 0,15 de G ya exigen muros de corte. Eso es lo que estamos haciendo en Bolivia también, colocando muros de corte en los sistemas de losa plana. Vamos a seguir con los sistemas de losa plana por la facilidad y lo atractivo para el arquitecto, para el propietario. Entonces, estamos yendo por buen camino. Gracias por las experiencias compartidas con ustedes, ingenieros. Hemos visto lo que puede suceder no contar con un buen diseño sismo resistente y estoy seguro que esto nos va a retroalimentar a todos nosotros. Que sea hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Un gusto. Hasta luego, un gusto, pasen bien.